El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles y ahora vamos a trabajar una parte importante de la sociedad. La mitad de la humanidad somos mujeres y tenemos, pues quizás podríamos decir que de nosotras depende por acción o por omisión que haya felicidad en el mundo. Nosotros somos los tiempos, así que si hay malos tiempos es porque nosotros estamos siendo muy malos, nos estamos portando mal, teniendo malas conductas, malas actitudes y eso está provocando violencia, no nos estamos sabiendo satisfacer unos a otros porque a lo mejor se ha hablado tanto del no apego que hemos llegado al desapego absoluto con los hijos, con el esposo, con los padres, con los ancianos, con los jóvenes, con las personas con discapacidad, con los enfermos. El discurso del no apego quería decir no apego a los bienes materiales y lo que se ha entendido es no apego a la persona humana y sí apego a los bienes materiales. El individualismo y el materialismo hace sentir a las personas invadidas ante la presencia de alguien que intenta o quiere amarles y convivir con ellos. Entonces, lo que sucede es que la reacción ante esa invasión de la individualidad, del egoísmo, ese campo, esa burbuja llena de placeres, de autoplaceres, pues responde con agresión hacia otros que quieren acercarse y compartir la vida. Es complicadísimo, esto es apenas una muy breve introducción y de una sola partecita de toda la fenomenología de la violencia, de la que es experta María del Pilar Sánchez Rivera. Ella es directora general de Espacio Mujeres para la Vida Digna, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Pilar? Pues encantada de estar en tu programa y poder abordar un poquito de toda esta situación tan compleja y multifactorial, que es la violencia. Yo no soy experta en violencia en general, soy específicamente en violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra los niños. Por eso le llamamos violencia o doméstica, como antes se llamaba, intrafamiliar o de género. Y cuando dices de género se refiere a la mujer, a la condición mujeres de las que sufren la afectación culturalmente la mayoría de las mujeres. ¿Tú ¿En qué países, de los ejercicios que has hecho de investigación o que has recopilado en todo el mundo, sí, en qué continentes o naciones se da más este fenómeno y cuáles son las raíces históricas o culturales? Yo creo que tocas un punto muy importante. ¿Cuál es la casuística de esta situación? ¿Qué origina la subordinación, la legitimación o el ver natural, esta forma de relacionarnos a través de conductas violentas, no resolviendo en la paz los conflictos que se dan? Porque yo no divido a la humanidad, en donde estamos hombres y mujeres maravillosos y maravillosas, en malos o menos buenos o pésimos, sino en personas con una condición humana que va en un proceso de construcción y que se cometen muchas situaciones erráticas y equívocas porque no se asimila un aprendizaje, no se va madurando. Entonces, la primera fuente donde se aprende esa cultura y se multiplica es la familia. Y entonces se desemboca a nivel social, a nivel educativo en las escuelas, por ejemplo lo del bullying, y a nivel internacional, todo esto que estamos llamando como caos en la relación humana. Tú hablas de la individualidad, que se ha convertido en el individualismo, nocivo, fuertemente defraudador para el desarrollo humano. Menoscaba la potencialidad de las y de los seres humanos para desarrollarse en plenitud. ¿A qué se origina? Bueno, nosotras hemos descubierto, y la estadística refleja, que los países con origen latino, hispanoparlantes, apareciera que en la estadística es más frecuente el sometimiento de las mujeres. No así en los países anglosajones.
Y sin embargo, ¿qué me dices del Medio Oriente? ¿Qué me dices de África? Por eso, entonces vamos para allá. Hay un trastorno en donde hay dos polos. El Medio Oriente al que te refieres, en donde la mujer, ni siquiera la condición de las mujeres todavía es más castrante, es más devaluatoria, es más invisibilizada. Es decir, son tan fuertes la presencia de mujeres, a las cuales las entronizan como reinas, como productoras de la sociedad, pero que no pueden ni siquiera hacer ruido con los pies, por eso no usan zapatos, se deslizan en las casas descalzas, tienen una burka, tienen todo un tamiz de muralla y de blindaje, no descubrir que son mujeres. Y si acaso llegan, por ejemplo, estamos hablando de esta presencia musulmana tan fuerte, y también en China anteriormente. O sea, hay espacios que podríamos detenernos mucho más, en donde se castigaba o se mataba a las mujeres por ser mujeres. Ahora por el ébola, en algunos países de África ya se prohibió el ritual de la ablación del clítoris. Sí, sí, sí. O sea, es hasta ahí. O sea, fue lo bueno del ébola. Negar todas las posibilidades y potencialidades que tienen las mujeres desde niñas a construirse como seres humanos, como personas. Ahora, el discurso en favor de la libertad de la mujer, de la plenitud de vida en la mujer, que es solamente en relación con el varón y los hijos y la sociedad en general, porque somos lo que somos en relación con los otros, de otro modo no somos absolutamente nada. Así es. Entonces, ese discurso no podía haber sido más específico, dirigiéndose a ciertas culturas, advirtiendo los defectos culturales que están provocando esa esclavitud en la mujer, esa privación de su libertad y de su plenitud de vida, autonomía. En lugar de generalizar el discurso a todos los ambientes, porque, bueno, aquí ya vemos muy polarizado, por un lado, el tema de la violencia hacia la mujer o hacia las mujeres, pero por otro lado vemos también que en el intento de liberarse las mujeres están perdiendo su identidad de ser generadoras de bienes para la sociedad y se están autodestruyendo. O sea, no reciben amor, sino que reciben golpes y ellas lo multiplican. Sí, lo multiplican y lo reproducen, se autodestruyen, destruyen a sus hijos. En el programa anterior denunciábamos 400,000 niños viviendo en albergues abandonados, claro, por la familia extensa, pero principalmente por la madre. En donde insisto también, ¿no?, que tendríamos que captar toda la complejidad que surge de este factor. Es complejísimo. Es que primero que nada, hay una pobreza estructural. Una inequidad en la distribución de la riqueza. Las familias ya no son como antes, que podrían permanecer bajo la organización de la doméstica familiar de la mujer, sino ahora precisamente la escasez del recurso económico, la falta de oportunidades para los hombres, han disminuido también la de las mujeres. Por lo tanto, las mujeres han sido empujadas, después de la revolución históricamente industrial, a trabajar fuera, a conquistar esos espacios fuera, pero no porque ellas muchas accedan a eso, o quieran o lo deseen, sino porque no hay recursos suficientes para abastecer la vida y el desarrollo educativo, familiar, integral de las y los que tienen como hijos. Ahora, ¿qué pasa en esta situación? Que además de la pobreza, hay una reproducción en donde todos los autores políticos, empresariales, políticos, religiosos, educativos, tenemos algo de responsabilidad. No hablo de culpas, de responsabilidad. Responsables socialmente no hemos sido, porque hemos reproducido valores y hemos guardado una cadena de silencio para hablar de estas situaciones. Tú hablas de los abandonos de esos 400,000 niños, que es para causarnos asombro, para sacudirnos de la indiferencia que se mantiene en las sociedades, porque también estamos como impermeabilizados ante ese dolor. Y para preguntarnos, ¿la mujer ha sido asesinada como madre?
O sea, su feminidad, su maternidad ha sido asesinada, o ella se ha hecho un harakiri a su maternidad. ¿Es la sociedad, es la conciencia colectiva, es la situación económica? ¿Qué es lo que está pasando? Es la suma de todo lo que mencionas y algo más que no estamos hablando, de la cuestión de la transmisión de situaciones de religiosidad, no de espiritualidad, sino de patrones religiosos que todavía catalogan al hombre como el ser que debe ordenar, el dueño, el que posee, el que da indicaciones, que distribuye. Y entonces se le disminuye el poder a la mujer para hacer lo mismo. Y entonces ahí empieza una balanza, una desbalanza en la oportunidad. Y los hijos y las hijas ven como ese reflejo. Entonces, si no creo que la sea maternidad un asunto de religiones, sino de leyes. Las leyes han sido escritas por varones durante décadas. Y entonces, el derecho romano es uno de hombres. Esos más patriarcales. Entonces, más bien han sido las leyes, pero también las religiones, porque mira, hay muchos, por ejemplo, cristianos que todavía persisten. Hay muchos cristianos buenísimos, no denigro a ninguna iglesia, porque lo importante es la espiritualidad que se vive en las tradiciones religiosas, no los cultos y los rituales externos, claro, que a nada conllevan. Pero hay muchos que todavía dicen que la letra con sangre entra, que el padre debe golpear a la mujer. ¿Cómo? Si pasamos al Medio Oriente a decir castiga a la mujer, que enseña no nada más la mano, sino que por el viento se le puede llamar que se vuela su ropa, o cuando descienden del auto y se les cortan. Bueno, es que la religión sin razón es patológica. La religión entonces, sin razón es patológica. La fe tiene que ser totalmente racional, con una autonomía de pensamiento para tener la habilidad de discernir y elegir lo mejor, lo acertado, lo que me va a construir, no a destruir. Correcto. Así como las leyes deben respetar la ley natural, la religión debe también las tradiciones religiosas con la razón, todas. Exacto, todas. Entonces, porque las leyes del derecho romano y todos sus derivados hasta el día de hoy se han divorciado de la ley natural. Son patológicas. Sí. ¿Sí? La ley sin razón y sin fe en Dios es patológica, así como una religión sin razón es patológica. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para que una mujer no sea golpeada por ningún hombre o por otra mujer, para que ninguna madre golpee a sus hijos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, primero que nada yo considero, desde mi experiencia, tengo 70 años, trabajando en este tema desde hace 20 años, con intervalos, pero 20, 30 años estoy trabajando a favor de los derechos. Y mi primer descubrimiento es darme cuenta que las mujeres, niñas, adolescentes o jóvenes no creían, o todavía actualmente, lamentablemente, no saben que tienen derechos. La ausencia de conocimiento les hace fácilmente ceder ante cualquiera de estas situaciones de violencia emocional, violencia que es lo mismo que psicológica, de destruir la autoestima, violencia sexual, que haya abusos, que haya violaciones, que haya pederastia y que haya un aumento de la pedofilia. Pero también les hace tener una condición de no merecer nada, porque no tienen derecho, entonces permanecen en una pobreza, no nada más afectiva, no nada más emocional, sino en una pobreza de aspirar a tener otras oportunidades a través del desarrollo educativo, al desarrollo humano integral. Entonces, niñas y niños se ven sometidos a la autoridad paterna y materna, sabiendo que pudieran ser muy erráticos en la conducción de esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber primero? Informarnos. Científicamente, ¿de qué manera podemos tener una relación de paz, una resolución de conflictos? Porque esos estuvieron y van a proseguir. Esto es parte de la relación humana. Que surjan conflictos, que surjan desencuentros, que surjan malos entendidos, pero hay que aprender o reaprender o resignificar nuestras vidas sabiendo que los podemos resolver en la paz, sin conflicto. Y que es cuestión de práctica, porque ahora también el discurso es quita de tu vida lo que te estorba y entonces todo el mundo acaba solitario porque todo estorba. Entonces, esto de resolver conflictos me parece muy importante como aprendizaje en la práctica constante, que cada vez cotidiana, que cada vez la relación será más cordial en la medida que más pronto descubras que está siendo violenta. Cuando tú te des cuenta frente al espejo, frente a ti misma, como mujer o como hombre, que tú puedes ser un educador en la paz o educadora en la paz desde la casa, todo va transformándose. Entonces, yo creo y yo practico una espiritualidad por mi tradición religiosa, pero espiritualidad que no rompe las estructuras de violencia. Espiritualidad que no ve en el acto la devaluación de las personas, que no se reconstruye y se resignifica y se reaprende, entonces nada más es una actitud exterior. Así es. La espiritualidad pasa por el cuerpo y pasa por una actitud de reverencia hacia la otra persona, quien sea, niño, niña, adolescente, condición económica cualesquiera que ella tenga. Esto de la reverencia a la otra persona, me parece que es lo más importante. Legitimar la autoridad de la otra persona. En alguna época hubo eso como parte de la cultura humana, en algún país hubo veneración hacia el ser humano. Yo he estudiado desde la Edad Media sobre todo, porque fuimos descubiertos precisamente en ese entorno, y me di cuenta que había quizá una actitud reverencial de escucha al anciano, al niño y a la niña, de protección, de resguardar valores. Sí había, por supuesto, conflictos,
y quizá algunos muchos, porque la cultura nos enseñó a eso, a través del golpe. La enseñanza y la educación con sangre entra. Me acuerdo que los padres, que ahora son abuelos o tatarabuelos, le decían a las maestras o a las directoras o a los directores, golpéenlos para que entiendan. Eso Daban desde el Imperio Romano. permisibilidad. Desde el Imperio Romano. Yo creo desde... Se daban latigazos a los muchísimo, niños. muchísimo, porque creían que con eso se moldeaba a la persona, y todo lo contrario. Por eso los grandes pensadores griegos hablaban de que una forma de liberar la conducta errática y equívoca era aprendiendo a informar, a tener una creatividad del pensamiento, a utilizar todas aquellas potencialidades que tenemos, no nada más las externas físicas a través del deporte, las intelectuales, y también el otro universo maravilloso del poco o del que tan mínimamente se habla, que es el afectivo y el emocional. Cada día es un regalo para no vivir en un desierto de afecto. Cada día, a cada momento, aprender eso que cuentan, de que cuenta 10 o 1000 o 100. Es verdad, aprender a contenerse los adultos y las adultas para ser como islas que los tsunamis de los niños, las turbulencias de la adolescencia, la dificultad de tener mareas altas y bajas de la niñez, no trastoque nuestras vidas, sino que los contengamos. Claro, porque dicen que la violencia es un asunto relacionado directamente con la velocidad. Claro. O sea, si tú reaccionas en lugar de serenarte contando hasta el 10, entonces esa velocidad, en lugar de ser una caricia, tomando la pausa para pensar bien las cosas, va a ser un golpe por velocidad. La mejor pedagogía sí. Es el tacto, la ternura, el amor. No tengamos miedo de hablar del amor, hay que amarnos unas a otras, pero sobre todo empecemos con la praxis en niños y niñas, en los que nos dieron como regalo la posibilidad de educarles. Estamos nosotras con un proceso también en donde debemos reaprender a ser mujeres, reaprender a ser hombres, reaprender a formular otro tipo de relaciones, y de veras lo creo, estoy convencida que sí podemos ser educadoras por la paz, educadoras por la alegría, luchar porque la felicidad no basada en el otro mundo, es aquí y ahora. Quienes crean en la religiosidad católica, Juan Pablo especificó muy bien, 6 años antes de morir, que me gustó mucho, que coincide con Dalai Lama, que no existe un lugar geográfico llamado infierno o cielo, que el cielo y el infierno se da aquí. Entonces, que hay que percatarnos, como dice Dalai Lama, qué tanto yo cambio mis infiernos diarios. ¿Qué tanto hago los cielos para la gente?, diría Juan Pablo. Y los cristianos también. Hay una lucha, y también otras tradiciones religiosas que no es el tema, pero que han empezado. Por ejemplo, hay una iglesia que yo le guardo reverencia, que es la anglicana, porque ha sido la primera en empezar a trabajar violencia familiar en los hogares, como parte de la catequesis. Que eso es lo que queremos, que en la reforma educativa se hable de la violencia familiar, del abuso sexual, de la violación desde los niños. Claro, para que abuelos y padres y hermanos y compadres no abusen de sus hijos. No somos objetos, ni los hijos ni las hijas. Somos personas con 3 o 4 o 5 años, pero con derechos. Y el derecho a tener control de mi cuerpo. El cuerpo es mío, no es de nadie más. Yo decido, cuando estoy madura, educada sexualmente, con responsabilidad, con quién voy a compartir mi vida. Claro. Muy bien. Ahora dime, en este proyecto de Espacio Mujeres para la Vida Digna, ¿qué es lo que haces? Lo que nos anima es tener este centro externo para que las personas que ahora, antes o después sufren algún tipo de violencia y escuchan que ya hay nuevas leyes,
que hay una reforma, que hace 8 años o 10 o 15, solo 2 décadas o 3 tenemos formalmente un marco normativo nacional que permita que las mujeres vivan libres de violencia, que tengan una vida digna. Entonces, las personas la tienen que conocer. Entonces, a mí me encanta mucho porque ahí les damos talleres de capacitación, las atendemos primero a través de una orientación de trabajo social para saber a las niñas, a los adolescentes, a los niños, a las parejas, pero sobre todo a las mujeres, cómo son protagonistas de la multiplicación de la violencia, cómo ellas pueden aprender a realizar un trabajo terapéutico y cómo pueden empezar a denunciar si es que existe un abuso, una violencia en sus casas o con los niños y las niñas, empezando a ellas a hacer críticas de su propia existencia para tener nuevos aprendizajes. Se habla de tener autonomía, sí, para pensar, para obrar, para tratar de cambiar mi plan de vida diario. Antes era así, ahora tengo una posibilidad y una alternativa, que es la que da el Centro de Atención Externa a través de 4 áreas fundamentales: trabajo social, psicología, el área legal y el área de capacitación permanente en todas sus áreas. Excelente. Vamos a un corte y nos profundizamos sobre estos 4 campos de acción. Claro que sí. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y ahora vamos con esto, los 4 campos de acción a través de los cuales ustedes ayudan a las mujeres a primero que encontrar nada, a darles una gestión social, es decir, darles la bienvenida para que sientan que esos centros de atención son su casa. El pretexto para que nosotras ganemos un poquito es
la atención a las mujeres para transformar nuestra cultura. Entonces, de ahí, de esa entrevista, se hace una especie de historia familiar para saber si la señora, la mujer, la joven, la adolescente ha vivido violencia, qué tipos de violencia hay, emocional, psicológica, como digo, que es lo mismo a veces o la comparan, la física, la sexual, la económica. Eso se da en la violencia en el ámbito familiar, pero también hay una violencia externa, fuera del área familiar, que es la que se da en las escuelas, que ahora le llamamos bullying educativo. O y en también los la antros, violencia en los social, centros. o en los antros, o en los trabajos, Uh-huh. ¿no? El acoso, la violencia y también el bullying, no hay de otra. Bueno, entonces una vez de esto se deriva al área de psicología. ¿Qué pasa con nuestra sociedad si hablamos con toda honestidad? La mayoría de las personas deambulamos como dormidas o como muertas. Y por eso la psicoterapia, las sesiones psicoterapéuticas individuales o grupales tienden a despertar la conciencia, a quitarlas de aquella especie de bruma o de muerte en vida que tenemos, en donde ya no hay sentido de la existencia, en donde un poco de claridad da la psicoterapia, un poco de luz para replantearse un nuevo plan de vida y también hacer una autocrítica. Verme yo cómo estoy, cómo he sido, cómo estoy siendo y cómo puedo llegar a ser, qué alternativas tengo. Y empeñarme con compromiso. Entonces hacemos a través del área psicoterapéutica un compromiso que ellas firman. ¿Cuánto voy a formular este plan? Mis objetivos de venir a esta terapia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo las voy a evaluar? ¿Y cuánto tiempo me doy para realizarlo? Y luego, si es pertinente y ellas lo desean, a pasarlas al área legal, que no nada más es para que denuncien, sino para que reciban una educación cívica de derechos, para que entiendan que los niños y las niñas tienen derechos, también ellas, pero también hay obligaciones en esos derechos. Y luego también se dan talleres para aprender a ser autónomas y autogestivas, para utilizar la creatividad y el ingenio. Talleres que pueden ser de artesanías, de manualidades, para economizar, para optimizar los recursos que tenemos económicos, pero también de otras destrezas como de computación, cómo enseñarse a hacer pañales, cómo enseñarse a coser, cómo enseñarse a hacer otras muchas, por ejemplo, la administración de mi tiempo libre, de cómo ser asertivas a través de una comunicación, primero asertiva conmigo misma. Aprender a pensar. Aprender todo esto. Entonces, para eso son los talleres y eso se da en los centros de atención. Tienen derecho o tenemos obligación de recibirles una vez por semana para darles su asesoría terapéutica y legal. Damos muchísimos talleres, como te repito. Pero luego tenemos otra alternativa para aquellas que viven en un caos, que viven una violencia tan extrema que está de por medio la vida, la seguridad y la integridad de los niños y las niñas que son sus hijos e hijas. Para eso están los refugios y hay casas de emergencia. Entonces, si hay rapidez de tenerlas y desubicarlas de ese espacio en donde pueden acabar en un feminicidio, entonces se les manda a la casa de emergencia. Y si no, a través del centro de atención se canaliza de acuerdo a la, digamos, gradualidad de la violencia extrema a un refugio dentro de la Ciudad de México, alejada del territorio familiar donde viven, en algún estado de la República, y si es menester, porque también la violencia no nada más se da en los entornos económicos menos favorecidos, se da en los más empoderados, empresariales, políticos o de cualquier índole educativa, ¿no? Entonces, si a más poder del hombre que golpea o que victimiza, pues entonces hay que sacarlas a otros países. Fíjate. Entonces tenemos una red nacional de refugios en donde rápidamente nos empeñamos en buscar espacios para esas mujeres con sus hijas e hijos. Y también hay una especie de acuerdo
interinstitucional, intersectorial con los gobiernos para permitir rápidamente el flujo a otros países si es menester. Ahora dime, ¿qué haces con los varones? Porque esos hombres siguen siendo un peligro, ya si no para la mujer que vivía con ellos y que ahora está en refugio, para otras mujeres. Nosotras tenemos como obligación atender a las niñas por un parámetro, a los hombres, adolescentes y jóvenes hasta los 18. Luego los canalizamos a organizaciones que están especializadas en construir nuevas formas de ser hombre, las nuevas masculinidades que se dicen. Aprender a ser otra forma de hombres, no utilizar la violencia como una forma de relación, porque también se da de hombres contra hombres, ¿no? Lo vemos en los accidentes de tránsito, que ahora hasta sacan pistola y tubos, ¿no? Entonces, se trabaja ese tipo de violencia aprendida para resignificar ese tipo de comportamiento. Y se les canaliza a otros espacios. También el Instituto de las Mujeres tiene, también las procuradurías y las subprocuradurías tiene, por ejemplo, en el DF contamos con SIVA, que es una atención específica para hombres. Para hombres que se están construyendo otro tipo de ser hombres y ejercer su masculinidad. Hombres que se reconocen violentos y no saben dónde depositar la violencia. Y no nada más la depositan en otro hombre que les complica la existencia en la calle, sino con las mujeres, pero también con sus hijos e hijas. Ahora, ustedes están yendo contracorriente, buscando la paz, cuando los medios de comunicación bombardean todo el tiempo de escenas violentas que van alterando el sistema nervioso de las personas. Justamente es muy pertinente lo que acabas de colocar, y yo creo que debe ser una reflexión para todo mundo. Sí se puede evitar, porque la violencia no es natural ni es legítima. Y luego tú dices, ¿cómo se hace? Porque estamos haciendo una contracultura. Estamos enseñando que la violencia no es la forma de entendernos. Hay otra forma, y es la paz. Una resolución de conflictos, como digo yo, sin violencia. Una forma de quitar los desencuentros entre madres e hijas, entre hijos y padres. Hay otra forma. Nosotras hemos aprendido en el mundo externo, cuando trabajamos, o en las escuelas que tenemos reuniones, hacemos planes, hacemos programas. ¿Por qué no hay planes y programas en las casas? Cada semana, cada 15 días, no se las pongo muy difícil. Cada mes, cada 2 meses, tener una reunión familiar que no sea a la hora de la comida, sino que sea en la sala o en un jardín, en donde sea, en el campo, y decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te parece lo que yo estoy relacionándome contigo? ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué te disgusta? Dar un momento a escuchar qué piensan de nosotras como madres, o como padres, o como abuelos, si vivimos ahí. ¿Qué pensamos? ¿Y qué proponemos para cambiar? Pero no hacerlo una vez en Navidad, ¿no? Que siempre se hace el propósito o en Año Nuevo. No, hacerlo como una cotidiana experiencia de reformular un desarrollo humano diferente, de cambiar el plan de vida que tenemos. Todo es de conciencia, pero también de voluntad. El aspecto que trabajamos mucho en las psicoterapias es el volitivo. Si el pensamiento es un regalo que nos dio la vida, yo creo que la divinidad nos la dio también, pues también tenemos la voluntad, que me empeña para elegir una cosa o la otra. Yo tengo, o sigo siendo como erráticamente y equívocamente como hago, un desazón y un caos, o me retraigo, me analizo, internalizo nuevas fórmulas de ser y me vuelvo a resignificar o a reinventar. Claro. Yo creo que sí hay una salida. Y entonces los medios de comunicación tienen que contribuir a este propósito. Yo creo que los medios de comunicación son nuestro principal enemigo. En el aula, en el centro de atención, contra 1 hora o 2, frente al televisor, frente a la película, frente a la radio, que todo es violencia, frente a esas maquinitas nocivas, que espero que ahora sí quiten
que ya estoy oyendo en los medios de comunicación, que el legislador y las legisladoras están como gremio colectivo tratando de disminuirlas o quitarlas, para que no de veras se fortalezca esa campaña violenta que ocasiona todo el caos que estamos viviendo. Exactamente, porque incluso te habrás enterado de muchos papás y mamás que son buenas personas, Muy que son buenas. muy serenos, que son muy educados, muy finos en su trato, y sin embargo sus hijos son unos monstruos. Exacto. ¿Por qué está pasando eso? Porque hay momentos en donde frente a la computadora, frente a la televisión, no hay nadie que les guíe. Podemos sentarnos a ver qué viste en la computadora, yo te acompaño y veo. Pero no dejarles 8 horas ahí en la indefensión, en donde pueden aprender hasta cuestiones, muchas que afectan su sexualidad. Así es. Y sí, no, Como es hemos durísimo, visto la claro. pornografía. Y la enfermedad La mental prostitución. va ganando. Entonces terreno. va cambiando. Entonces yo creo que hay formas de hacerlo. No estoy trabajando yo como mujer y también mi compañero esposo. Bueno, entonces lleguemos, dejemos las frustraciones afuera, sacudámoslas, quitémonos esos zapatos del descontrol y amenamente disfrutemos la cena. Veamos qué pudimos aprender, veamos un programa. Hablemos de que ese programa, qué tipo de violencia estaba enseñando, que esa no es conveniente para nuestra relación. Muy bien, ¿no? Excelente. Pilar, tus datos han estado en pantalla. Yo espero que muchas mujeres y también hombres, porque seguramente al ver este programa muchos hombres se sentirán interpelados y llamados a tomar una terapia, un curso, taller, algo que les ayude a despertar y a erradicar la violencia de su vida. Así que pues espero que se comuniquen contigo. Claro, siempre hay una posibilidad. A cualquier edad. Otro mundo es posible. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.